Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Considere las siguientes informaciones acerca de dos enteros positivos A y B. Primero, si A menos B es múltiplo de 5, entonces A al cubo menos B al cubo también lo es. 2. Si A es menor a B, entonces el número de divisores primos de A es menor que el número de divisores primos de B. De las afirmaciones es correcto asegurar que, entonces nos dan cuatro opciones de respuesta y debemos analizar la veracidad o la falsedad de cada afirmación. Entonces vamos a empezar con la primera. Nos dicen, si A menos B es múltiplo de 5, entonces A al cubo menos B al cubo también lo es. Lo primero que tenemos que saber es qué significa que un número sea múltiplo de 5. Entonces los múltiplos de 5 son todos los números que van de la tabla del 5, como por ejemplo vamos a mostrar acá. Digamos, esta sería la tabla del 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y así sucesivamente. La tabla del 5 no tiene fin. Otra forma de saber si un número es múltiplo de 5 es que ese número se puede representar como 5 multiplicado por un número entero. Por ejemplo, el 30 es múltiplo de 5 porque yo lo puedo representar como 5 por 6. El 40 lo puedo representar como 5 por 8. El 35 por 5 por 7. Y así todos los números que son múltiplos de 5 se puede representar como 5 multiplicado por algo. Digamos el 27 no es múltiplo de 5 porque yo el 27 no lo puedo representar como 5 multiplicado por un número entero. Ya sabiendo esto, listo, ya sabiendo que tenemos los múltiplos de 5, ahora lo que nos están diciendo es que si A menos B, o sea que si la diferencia de dos números es múltiplo de 5, entonces la diferencia de los cubos también va a ser múltiplo de 5. Entonces para eso vamos a primero mirar unos ejemplos y luego sí analizar, porque digamos, si nosotros quisiéramos afirmar que esto es falso, deberíamos encontrar un ejemplo en donde la resta de dos números sea múltiplo de 5, pero que la diferencia de los cubos no sea múltiplo de 5. Para eso hicimos unos ejemplos acá, por ejemplo estos de acá. Entonces tenemos un A, tenemos un B entero, tenemos la resta de esos dos enteros y la resta de los cubos. Entonces digamos que A valga 6 y que B valga 1. Entonces nos están diciendo que si esa resta 6 menos 1, que es 5, es múltiplo de 5, entonces que la diferencia de los cubos también. Otra forma de saber que si un número es múltiplo de 5 es si nos damos cuenta acá en la tabla del 5, 0, 5 termina en 5, 10 termina en 0, 15 termina en 5, 20 termina en 0, 25 termina en 5 y si nos damos cuenta todos los múltiplos de 5 terminan en 0 o en 5. Entonces para saber si un número es múltiplo de 5 el criterio de divisibilidad es que termine en 5 o en 0. Listo. Entonces nos tenemos un A y un B, por ejemplo 6 y 1. Si nosotros hacemos esa resta nos da 5 que efectivamente es múltiplo de 5. Nos dicen que si esto es cierto, entonces que la diferencia de los cubos también es múltiplo de 5. Por ejemplo 6 al cubo menos 1 al cubo. 6 al cubo es 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36. Y 36 por 6 nos da 216. Y 1 al cubo sería 1 por 1 por 1, o sea 1. 216 menos 1 nos da 215. 215 es múltiplo de 5. O sea que si 6 menos 1 es 5, 6 al cubo menos 1 al cubo es 215 que es múltiplo de 5. O sea que para este ejemplo se cumple. Vamos a ver por ejemplo con 12 y 2. Si A es 12 y B es 2, 12 menos 2 nos da 10. 10 es múltiplo de 5. Si esto es cierto, entonces vamos a ver qué pasa con la diferencia de los cubos. 12 al cubo menos 2 al cubo. 12 al cubo es 12 por 12 por 12. Si ustedes lo quieren comprobar, eso nos da 1728. 12 por 12 nos da 144 y 144 por 12 nos da 1728. Y 2 al cubo es 8 porque 2 por 2 4 y 4 por 2 8. 1728 menos 8 nos da 1720 y 1720 es múltiplo de 5 porque termina en 0. Por lo tanto también se cumple. Y el último ejemplo sería 19 y 4. Si nosotros restamos 19 menos 4 nos da 15, que es múltiplo de 5. Que si esto es cierto, entonces la diferencia de los cubos también nos da múltiplo de 5. 19 al cubo es 6.859 y 4 al cubo nos da 64. Si ustedes hacen la resta de 6.859 menos 64 nos da 6.795 y 6.795 es múltiplo de 5 porque termina en 5. O sea que también se cumple. Aparentemente vemos que siempre se va a cumplir, o sea, que si nosotros cogemos dos enteros, los restamos y nos da múltiplo de 5, también la diferencia de los cubos nos da múltiplo de 5. Pero ¿cómo hacemos para garantizar que esto siempre se va a cumplir? Pues porque los números son infinitos y nunca podemos llegar a demostrarlos todos. Entonces para eso lo que vamos a hacer es la demostración, que es, si A y B son múltiplos de 5, si la resta entre A y B son
múltiplo de 5, entonces la diferencia de los cubos también va a ser múltiplo de 5. Para eso vamos a hallar la demostración, que la tenemos acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que a menos b es múltiplo de 5, hipótesis. ¿Qué quiere decir hipótesis? Que eso nos lo están dando, porque nos están diciendo en el ejercicio que a menos b ya es múltiplo de 5. Entonces nos están diciendo que si esto se cumple, debemos demostrar que a al cubo menos b al cubo es múltiplo de 5 a partir de a menos b. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la demostración? Entonces acá tenemos la demostración. Entonces tenemos que la diferencia de los cubos, si nosotros hacemos esto algebraicamente, a al cubo menos b al cubo lo podemos factorizar como una diferencia de cubos. Una diferencia de cubos, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos dos términos que sean cubos perfectos y que estén restándose. Entonces, para factorizar una diferencia de cubos, lo que hacemos es a al cubo menos b al cubo, lo que hacemos es sacar la raíz cúbica de cada término. La raíz cúbica de a al cubo es a, la raíz cúbica de b al cubo es b, y lo dejamos en una resta. Entonces lo primero que tenemos que saber, y que pues esto se descompone en un binomio y en un trinomio. El binomio es conformado por la diferencia de las raíces cúbicas. La raíz cúbica al cubo es a y la raíz cúbica de b al cubo es b, y esto va entre una diferencia. Y en el trinomio, ¿cómo vamos a formar el trinomio? El trinomio se forma de la siguiente manera: elevamos al cuadrado el primer término del binomio, o sea de a, que sería a al cuadrado. Después multiplicamos el primer término del binomio por el segundo término del binomio, a por b, ab. Y después elevamos al cuadrado el segundo término del binomio, que es b, o sea b al cuadrado. Ahora, si el signo del binomio es negativo, todos los signos del trinomio son positivos. Si el signo del binomio fuera positivo, entonces el único que cambiaría acá sería el segundo término, que sería negativo. O sea, digamos, si por ejemplo fuera a al cubo más b al cubo, se factorizaría como a más b multiplicado por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Pero en este caso, como es una diferencia de cubos, nos da a menos b y todos los de acá son positivos. Entonces, al factorizar al cubo menos b al cubo nos da esto. Y este al cubo menos b al cubo es múltiplo de 5. Porque ¿qué habíamos dicho? Que un número es múltiplo de 5 si se puede expresar como 5 por algo. Y este al cubo menos b al cubo se puede expresar como a menos b por algo. Pero ese a menos b es múltiplo de 5 porque nos lo están dando como hipótesis. En la afirmación nos están dando que a menos b ya es múltiplo de 5. Entonces, al factorizar al cubo menos b al cubo nos da 5, que es a menos b. O sea, todo esto es múltiplo de 5 por algo. O sea que si a menos b es múltiplo de 5, la diferencia de los cubos también es múltiplo de 5. O sea que algebraicamente demostramos que esto es verdadero. Esta afirmación es verdadera. Ahora vamos a analizar la afirmación 2. Si A es menor a B, entonces el número de divisores primos de A es menor que el número de divisores primos de B. Tenemos que entender qué es lo que nos están diciendo. Si un número A es más pequeño que un número B, nos están diciendo que el número de divisores primos de ese número más pequeño es menor que el número de divisores primos de B. Para eso aquí ya tengo un ejemplo. Por ejemplo, digamos A es 12 y B es 18. Y se cumple porque A, que es 12, es menor que B, que es 18. Nos dice que si esto pasa, entonces que los divisores primos de 12 van a ser menores que los divisores primos de 18. Para eso lo que hicimos fue sacar los divisores de 12 y los divisores de 18. Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y los divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y 18. De estos divisores solamente nos interesan los divisores primos. Los divisores primos son aquellos que solamente tienen dos divisores. Por ejemplo, el 4 no sirve porque el 4 tiene como divisores al 1, al 2 y al 4. O sea, tiene más de dos divisores. Y sabemos que los números que son primos son los que tienen solamente dos divisores. El 6 tiene como divisor al 1, al 2, al 3 y al 6. No me sirve. El 2 sí es primo porque tiene como divisores al 1 y al 2. Y el 3 es primo porque tiene como divisores al 1 y al 3. Entonces el 2 y el 3 me servirían. El 1 no es primo porque solamente el 1 tiene como divisor al 1. Y para que un número sea primo debe tener dos divisores positivos. El 18 no es primo porque tiene 6 divisores, como lo podemos comprobar, y el 12 también. O sea que los únicos divisores primos, tanto el 12 como el 18, son el 2 y el 3.
Porque, por ejemplo, 12 es menor a 18, pero el número de divisores primos de 12 es 2, que es el 2 y el 3. Y el número de divisores primos del 18 también son 2, que es el 2 y el 3. O sea que si un número es menor a otro, que si A es menor a B, no necesariamente el número de divisores primos del pequeño va a ser menor que el número de divisores primos del grande. En este caso son iguales, por lo que como no siempre se cumple esa afirmación que nos están dando, podemos decir que la afirmación 2 es falsa. Y si la afirmación 1 es verdadera y la 2 es falsa, entonces podemos decir que la opción correcta es la opción D. 1 es verdadera y 2 es falsa. Espero que el procedimiento que se usó para la solución de este problema les haya servido. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien y hasta la próxima.